Código 3 presenta. Código 3 presenta. Código 3 presenta. De febrero del año 2024. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com, 8 de la noche con 20 minutos. Quienes habla y quienes saluda, con el gusto de siempre, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallegos Rayos, agradeciendo su fina y amable atención. Bienvenidos a este noticiario, mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles. Imágenes, Mike, de lo que está pasando en estos momentos en la carretera federal número 45. Se acaba de registrar este fuerte accidente. Tenemos este automóvil con su frente completamente destrozado. A lo que podemos apreciar y a lo que podemos nosotros en la cuestión de realizar un peritaje a simple vista, Mike, es que este automóvil transitaba por la carretera federal. Y el de color gris, que vamos a poner a continuación en pantalla, transitaba por lo que viene siendo el Camino de las Moras y quería brincar la carretera federal para llegar a lo que viene siendo la colonia Hidalgo, o rumbo a aquel sentido. Ahí está, lo impresionante de este fuerte accidente vial que acaba de ocurrir hace unos momentos en ese cruce de la carretera federal número 45 y el camino de la Mid Johnson. Lo que sí, la versión todavía no tenemos de manera oficial, ya que mi compañero reporteros, Omar Camacho y Salvador López, si se fijan, Mike, si me puedes poner la imagen que tienes en pantalla en el lado izquierdo, si me la puedes poner esa para explicar a la gente. Mire, si se fija, ahí va una ambulancia, se para ahí, y luego sigue su camino. Vea, esto es lo que hay. Hay otro video, Mike, ese es el otro que tienes ahí en pantalla al lado izquierdo, si me lo puedes poner, por favor. Ahí van. Si se fijan, amigos de seguidores de Código 3, allá va otra ambulancia, ¿sí? Esas ambulancias van al otro accidente que está pasando allá en las varas, ¿sí? O sea, para que se den una idea de los dos accidentes que hay en estos momentos en el municipio de Delicias y en el municipio de Saucillo. ¿Por qué? Porque Saucillo ya comprende las varas ya comprende a Saucillo. Es lo que está pasando. Daños materiales, lo que sí se me hace muy oscuro, Mike, la vialidad aquí de la carretera federal. No es como la habíamos dejado en su momento cuando ya estaba encendido el alumbrado público. No sabemos si perjudicó algo este accidente o algo, pero se nos hace muy oscuro. Y hay que recordar que días atrás el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, pues estuvo inaugurando el alumbrado justamente en este cruce. Daños totales. Yo digo que fácil, 100,000 pesos, Mike, por la cantidad de los vehículos, lo que pueden el valor de los vehículos. Vámonos, 120,000, 130,000 pesos, no son vehículos tan recientes, pero yo digo que sí, en ambos vehículos sí alcanzan los 100,000 pesos en daños materiales. Personas lesionadas, hasta el momento la información sigue en curso, todos los detalles a través de www.código3.com. Vamos con más información, y es que otro accidente que acaba de pasar en la avenida Río Chubíscar, muy cerca de la 16 en el sector sur. Vean nada más, este es el guiador de una motocicleta, de un motociclista justamente que transitaba por lo que viene siendo la diagonal Río Chubíscar. Yo sé que ahí están los trafitamos, usted lo va a ver ahí en pantalla, yo lo sé y usted va a decir, bueno, está señalizado. Pero amigos de código3.com, por la cuestión de lo que es la señalización, si me puede dejar esa imagen, Mike, pues si tenemos una más cerca te lo voy a agradecer. Vea nada más, o sea, yo sé que usted va a decir, ahí están los trafitamos,
y está una cinta amarilla que yo creo no detiene en el aire. Correcto. Está la zanja. A lo que voy es que si cualquier persona, cualquier automovilista, ciclista, motociclista, pues va a una velocidad, ¿verdad? Las motocicletas no traen una luz tan enorme, ni los ciclistas. Correcto. Pones tú los trafitambos a escasos 1 metro, porque hay una fotografía que se ve ahí, Mike, te la voy a encargar, por favor, si me la puedes poner ahorita en pantalla. Ahí está una fotografía que captaron. Si pones tú la señalización a 1 metro, ¿sí? A 1 metro de donde está la zanja, pues es la mera verdad inevitable que alguien se vaya a detener. O sea, pones la señalización unos de 10 metros, ¿sí? De 10 metros, 5 metros, y ya justamente cuando está ahí la zanja. ¿Por qué menciono eso? Porque justamente la seguridad te da metros para que se coloquen estas señalizaciones, ¿sí? En la seguridad industrial, ¿sí? En la seguridad industrial, lo que es este tipo de conos a maquinarias, se les pide por lo menos 12 metros. Lugares donde haya zanjas de por lo menos 1 metro, se les pide 20 metros de señalización, ¿sí? Se lo hablo con conocimiento de este tipo de información. Aquí, pues el que era motocicleta, a lo mejor iba algo apurado, a lo mejor iba algo acelerado, pues ya prácticamente tiene la cinta amarilla ahí y la zanja, ahí está, vean nada más, ahí están como están brincando los oficiales, y vean la cinta amarilla, que cuenta que brincaron la meta, vean, o sea, ahí, la mera verdad, donde está el vehículo parado, ahí está, o sea, ahí como quiera ya te puedes frenar, te puedes detener. Y hay una manera en la cual tú puedas frenar, porque también por parte de vialidad, por cada metro que deja un vehículo de derrape son 10 kilómetros por hora. Es lo que tenemos justamente de información aquí en las noticias de código3.com. Este joven fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y su motocicleta sufrió daños escasos. Vamos con información de los lecheros, y es que la mañana del día de hoy se hicieron su plantón justamente en las vías del ferrocarril, aquí muy cerca de Walmart. Ahí hicieron su plantón. Santos Anchondo, líder social de productores lecheros, están solicitando de que pues por lo menos se las paguen a 13.40. Los lecheros en las vías aquí de Walmart y Sí, aquí pues ahora se citó la gente lo pidió, de que ya era bastante las pérdidas que tenemos en referente al despoblamiento y al mal precio de la leche que tenemos. Últimamente nos llegaron 45 centavos, cuando estamos hablando que ese precio que estamos teniendo ahorita de 11.05, hace casi hace 2 años. Entonces el problema es que el precio de garantía lo están manejando a 8.60, cuando el precio de garantía era 10.60 más los 45 centavos serían 11.05. Pero el detalle es de que nos llegan nada más 8.60 y nos tardan mucho en pagarnos los 2.45. Y ahora nosotros si agarramos eso de que sea como precio de garantía el 8.60 y el otro subsidio, pues de repente van a quitar el subsidio y nos van a dejar temblando otra vez. Entonces nosotros pedíamos de que nos pagaran tiempo y forma, pero resulta que ahora ni siquiera eso, o sea, nos pagan los 8.60 y duran hasta 15 días. Tenemos gente que ya tienen casi el mes que no les han dado sus 2.45 de subsidio. Ok. Ese es el detalle que hizo un compañero que habló con el delegado de Chihuahua y le dice que ahí ya es culpable Segalmex, no el Diconsa ni Diconsa, pero no nos pueden contar las muelas porque el mero titular Cota, director de Segalmex, es director de Segalmex, de Diconsa y de Diconsa. Entonces el enjuague están ellos mismos. Aparte que si hay un precio de garantía, es un dinero que ya está dado para que no se gaste para los productores de acuerdo a la cantidad de leche y la calidad para todo el año. Es un presupuesto que ya está Es un fijo. presupuesto y habíamos quedado también de que nos iban a pagar todos los viernes y apenas se quiere enderezar que el viernes, pero no nos pagan los 2.45, no nos pagan 8.60.
Entonces, con los altos costos de forrajes, de concentrados, de diferentes tipos de granos que usamos y la levadura para cerveza y pasta de soya, pues se están subiendo, están incrementando. Le suben al lechero 45 centavos y nos suben los productos hasta 50 pesos por costal. Y aparte de eso, pues yo pienso que Liconza, como proveedor, como somos proveedores de ellos, debemos de tener la garantía y la seguridad de que entregamos buena calidad de leche y les entregamos la leche que necesita el sector social, pero también deben de apoyarnos con los pagos, ¿verdad? ¿Esto va a durar nada más hoy o hay plan para más días? Mire, vamos a ver, ahorita platicamos con gente de gobernación, porque nosotros tenemos siempre la atención de que le avisen a Ferromex para que tenga los trenes. Nosotros aquí no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. El detalle... Y el diputado Salvador Alcántara nos tiene la información de qué es lo que está pasando con la gente también de Jalisco. Los productores lecheros se manifestaron en Ciudad de México. El diputado Salvador Alcántara recibió esta comisión. El día de ayer en la Cámara nos visitaron un grupo de productores, de pequeños productores de leche de los Altos de Jalisco, en los cuales los atendimos, en los que ellos externaban su preocupación, puesto que el precio que les habían asignado, ese incremento no se les ha hecho realidad. Sin embargo, pues pero todavía más grave es que no le están cubriendo liquidación de la leche. Cada 8 hasta cada 15 días hay lecheros que hasta 20 días para que les reintegren el pago de su producto. Y hay que recordar que los pequeños lecheros van al día y con estos insumos tan fuertes, tan caros que están para producir leche, y más aquí en el norte de México, pues prácticamente los va a dejar fuera de competencia. Señor, de hecho, incluso ahorita en Delicias se están manifestando el sector social también de aquí de la zona. Así es, les comentaba yo ahorita, estaba haciendo unos comentarios que desde Julimes hasta Camargo, toda esta región donde había muchos pequeños establos, pues prácticamente ya dejaron la actividad por incosteable, y creo que pues si siguen como viene con estos precios de la leche, pues prácticamente salen de competencia. ¿Y qué se va a hacer para mantener el sector sobre todo? Y segundo, el poder darles a ellos, una vez que dejen de tener esta actividad, ¿qué van a hacer? Mire, nosotros tenemos una reunión en la próxima semana. La presidenta de la Comisión de Ganadería, en la Cámara, tuvimos ayer la reunión y está solicitando una audiencia para que nos atiendan en Segalmex, pues ir a exponer la problemática que existe, pero sí, pues prácticamente dejando de esta actividad, mucha gente lo único que va a hacer es trasladarse a las grandes ciudades a buscar el sustento para sus familias, porque la actividad no les es rentable. Fíjense nada más, día de San Valentín. ¿Usted sabe por qué San Valentín? ¿Tú sabes por qué, Mike? ¿No? Es una tradición meramente católica. Justamente que pues ya con bastante tradición, estamos hablando del siglo V, ¿sí? Y justamente donde pues San Valentín le quitaron la vida un 14 de febrero. ¿Quién se la quitó? Claudio II. ¿Por qué? Él estaba en contra de aquellas relaciones que se dieran de gente joven, ¿sí? O sea, sí estaba permitido, pero pues ya en gente grande, ya gente que ya tuviera razón, noción, que ya estuviera, pues como lo dice, con toda la experiencia para tener una relación. Llegó San Valentín, ¿sí? Y empezó a incitar a esas relaciones en personas más jóvenes. Correcto. Y estas, para que vean, eran escondidas. ¿Para qué? Para que la gente no se diera cuenta y esto pudiera tener buena relación. Y esto se pudiera ver bien visto después. Eso es parte del origen del día de San Valentín. Empezamos con su nombre y cargo, por favor. Hola, buenos días, soy Yadira Guzmán y soy encargada de aquí de este negocio, Refresquería Una y Más. Vemos que tienen detalles de 14 de febrero, incluso pasteles, nos comentan. Sí, tenemos
diferentes productos, tenemos desde pasteles personales, postres y tenemos todo tipo de detalles y regalos para este 14 de febrero, desde dulces, chocolates, regalos, dulces de importación y para todo tipo de edades, de gente. Vemos que los pasteles, hay pasteles especiales en forma de corazón e incluso también diseñados para el Día del Amor y la Amistad. Así es, tenemos diferentes tipos de pasteles, tenemos los pasteles normal de 3 leches, tenemos personalizados de decoración con fondant, también para diferentes tipos de eventos. 14 de febrero tenemos para quinceañeras, tenemos para piñatas, para bodas, para cualquier tipo de evento. ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? Uh-huh. Bueno, en este día, el 14 de febrero, lo que más buscan son los detalles para regalar este día. Vienen muchos niños, sobre todo también, para llevar ese detallito a la escuela. Vienen muchas parejas para regalar los chocolates, tan deseados por todas las mujeres también y tanto para hombres, ¿verdad? Y dulces, detalles, chocolates. Y básicamente es lo que tenemos en forma de corazón y de diferentes tipo de... El día de hoy inició la cuaresma con tradicional misa de miércoles de ceniza en diferentes templos de la ciudad. Y también, pues, el tema de la cuaresma. Aquellos que, están con el tema de no comer carne durante estos 40 días. Por lo pronto, miércoles y viernes, Mike. Y, pues la venta del pescado y del pollo ha venido en incremento. Así lo esperan justamente todos los que tienen este tipo de comercios. Vamos con una entrevista con un comerciante de la ciudad. Mi nombre es Juan Ríos y estamos en la avenida Fernando Baeza y Cuarta Sur, en la pescadería Río Conchos. Sí, para que nos comente, ya inicia la cuaresma. Ahorita está comenzando despacio. Comienza la cuaresma tranquila y como que la gente se espera ya hacia la última semana. Es cuando aumentan las ventas. Ok, está muy calmado. ¿Tienen algún preparativo para este inicio de cuaresma o sigue normal como siempre? ¿Cómo es su trabajo cuando inicia? Haga de cuenta que comienza como si fuera un sábado o un domingo. Cada viernes de cuaresma es como si fuera un domingo y la gente ya al último, ya cuando es la mera Semana Santa, la última semana, es cuando sí llega bastante gente. A comparación de años pasados, menciona eso que las últimas semanas de la cuaresma aumenta considerablemente la venta. Sí, conforme va avanzando la cuaresma, va avanzando lentamente y conforme ya van saliendo la gente de vacaciones, va aumentando. Por ejemplo, aquí en la pescadería, ¿qué es lo que más compran? El filete, el pescado para caldo y para freír. ¿Aquí venden ya comida más o menos preparada o algo? Vendemos nada más puro ceviche. Ceviche preparado y lo demás es crudo. El día de ayer, Pepe Andujo recibió la constancia como coordinador del Frente Amplio en el municipio de Rosales, Chihuahua. Sí, es un nombramiento como coordinador del Frente Amplio aquí en Rosales. Así es, primero que nada, buenas tardes. Ayer nos dieron el nombramiento de coordinador del Frente Amplio por Rosales. Estuvimos muy contentos, nos estuvieron acompañando mucha gente, gracias a Dios. Y ahí fue en el comité aquí del partido de Rosales. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Ya se había platicado? ¿Ahora toca trabajar? No, ya lo habíamos platicado. La gente panista ha estado con nosotros, veníamos trabajándolo. Y sí, como lo comentas, vienen muchas cosas por trabajar. Primeramente Dios se nos va a dar la oportunidad y sabemos que hay que trabajar. Trabajo y trabajo. ¿El proyecto principal cuál sería, señor? Primero que nada, pues ya como coordinador, posteriormente ya empezar a trabajar en las comunidades y echarle todas las ganas. El de nosotros es trabajar y seguir adelante. ¿Por todo el 2024? Ah, claro que sí, todo por el 2024.
Tenemos una información muy importante y es que Rocío Beltrán del Río, usted bien sabe, regidora del municipio de Delicias, pues tiene 2 amonestaciones o 2 señalamientos de hacer campaña política de manera anticipada. El consejero del Instituto Estatal Electoral, Luis Gutiérrez, de la Comisión de Quejas y Denuncias, nos habla de este tema más porque se van a revisar y darle el procedimiento reglamentario. Mismos términos, exactamente iguales. Llega la solicitud, se hace en un primer momento diligencias de investigación consistentes en acudir a los lugares denunciados para verificar la existencia o no del material que se está denunciando, ¿no? Se levanta un acta por parte de un fedatario público para constatar en primer lugar que los hechos son ciertos. Ya una vez que se lleva a cabo esto, lo cual ya llevamos a cabo en el instituto, pues sigue el procedimiento de un, valga la redundancia, procedimiento especial sancionador, en el que se estará citando a las partes involucradas, denunciado y denunciantes, para una audiencia, denominada audiencia de pruebas y alegatos, en donde pueden hacer manifestaciones respecto a lo que están denunciando. Y una vez integrado el expediente, ya con todas las pruebas, ya con las constancias de la audiencia, esta se remite al Tribunal Estatal Electoral, que va a ser finalmente quien defina si se acredita o no la conducta que se está denunciando, que era actos anticipados, también creo propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos. Hay 2 de este tipo, nos decía. Así es, 2 exactamente iguales por distintas fuerzas políticas. Seguramente se van a acumular, van a terminar corriendo la misma suerte al momento de su resolución. ¿Son contra el mismo partido o contra diferentes partidos? No, contra esta misma persona, Rocío Beltrán del Río, creo es el nombre. Sí, así es. Pausa comercial y volvemos con más información. Claro, aquí en las noticias de código3.com. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tienda CRML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes. De marcas 100% originales como Levi's, Chinks, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tienda CRML, te esperamos. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Medida
medidas de seguridad en cruces del tren. Intentar ganarle el paso al tren puede ser mortal. El miedo puede paralizarte. Pon atención antes de cruzar las vías. Haz salto total. Voltea a ambos lados. Mantén una distancia segura entre tu auto y las vías. No cruces cuando el tren se aproxima. Asegura tu vida. No intentes ganarle el paso al tren. El administrador del hospital regional, justamente el señor Tarango, nos tiene la información donde, pues ayer señalábamos de más de 30 denuncias en lo que va del año en contra del hospital regional en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y él dice que no, que sí mucho, hay 4. Veamos las palabras de Apolinar. Bueno, con respecto a esa información que ha surgido de que en 44 días ha habido 30 denuncias del hospital regional en lo que respecta a derechos humanos, no es real. O sea, un servidor siempre ha estado en contacto con la Organización de Derechos Humanos, los cuales cada denuncia que hay ahí directamente yo la atiendo, y son alrededor de 3 o 4 en lo que va del año. Entonces, de eso totalmente, pues no lo veo factible. ¿Es posible que se haya confundido en cuanto a los nosocomios, sino que puedan ser todos los de la región? Sí, puede ser otros hospitales, puede ser ISSSTE, puede ser IMSS, no tengo el dato preciso realmente, pero lo que sí yo personalmente como administrador del hospital regional, yo directamente hablan conmigo y lo atendemos, luego lo compartimos el trabajo con la dirección médica, con el doctor. Tenemos la entrevista con el párroco Fray Javier Ruiz. Justamente él es sacerdote de la iglesia de San Juan Diego, ubicada acá en el sector sur de Delicias. Esto con el tema de miércoles de ceniza y de la cuaresma. Bueno, pues miércoles de ceniza, 14 de febrero, hasta el 24 de marzo, que comienza la cuaresma. Luego viene Domingo de Ramos, la Semana Santa, con los días santos más importantes, Jueves Santo, Viernes Santo, y la Vigilia y Domingo Pascual. Entonces la Iglesia quiere que en estos 40 días pues preparemos un poco nuestro corazón, nuestra vida, que hagamos un alto en el camino, que veamos cómo estamos. O sea, quiere en cierto modo que podemos de nuestra vida, podar, de la palabra podar, que se hace en las plantas y en los árboles para quitar las cosas que impiden crecer, pues también la Iglesia quiere invitarnos a estos 40 días a podar aquellas cosas que nos impiden crecer como cristianos, a enderezar esos pasos que no están equivocados, en fin, hacer un alto en el camino para decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué quiere Dios de mí? Y convertir un poco aquello que realmente no está bien en nuestra relación con Dios y con los demás, y así poder llegar a la Pascua, hacer una vida nueva, renovada, y gozar y disfrutar la resurrección del Señor, que muere, hace morir al pecado y nos da una vida nueva. ¿Estuvieron llenos todos los templos hoy, Padre? Pues sí, yo vengo ahora de la Campesina y de la 92. Es que lo que pasa es que mucha gente que no va a misa ni los domingos y no va en todo el año, viene a recibir la ceniza, y uno se piensa si vendrá por convicción o por superstición. Muchos pueden pensar que la ceniza, no, si no tomo la ceniza me va a pasar algo malo. Ay, si no tomo la ceniza pues puedo tener cualquier enfermedad. Vengo para que me proteja, vengo para que, yo qué sé, ¿no? Y esa es una visión equivocada, ¿no? Como decimos al poner la ceniza, es conviértete y cree en el Evangelio. Eres polvo, polvo nos volvemos, las cosas de este mundo son pasajeras, se convierten en polvo. Pues bueno, oye, vamos a renovar y a revitalizar nuestra vida, que es más importante, ¿no? Y dejar todo aquello, como digo, que nos impide crecer, ¿verdad?
Armando Bejarano, presidente de Canacintra, nos tiene la información del alto índice en cuanto a extorsiones se refiere. Esto a empresarios de Delicias. En ocasiones sí logran depositar y se dan cuenta de que estos son virtuales. Presentándose numerosos intentos de extorsión entre los empresarios. Bueno, no son intentos, ya son extorsiones las que estamos teniendo los empresarios. Esta semana el 10% de miembros socios de Canacintra han sufrido ya llamadas y sobre todo pues ya se han hecho depósitos. Están haciendo un modo de operandi muy sagaz, muy eficaz y nosotros pues estamos preocupados en esta situación. Hemos visto que hablan a gerentes, a subgerentes, a administradores de las empresas con datos muy fehacientes, muy fidedignos, en donde saben números de cuentas, los bancos en los que estamos, en los bancos en donde están las cuentas, saldos, nombres de empleados. Entonces son datos que la gente cae, eso nos está preocupando mucho y sobre todo que pues sí están haciendo los depósitos. Dichos depósitos en su mayoría son hechos por tarjetas SPIN en las tiendas de conveniencia Oxxo. Son depósitos que son de 5,000 en 5,000 pesos. Entonces aquí es un llamado a la ciudadanía, a los empresarios, también amas de casa, porque también empleadas domésticas están siendo víctimas de todos estos tipos de extorsiones y pues están sacando las joyas de las casas y hay un problema muy serio. Entonces aquí el llamado es a toda la ciudadanía que se pongan muy abusados, que estén muy pendientes de esta situación, a los empresarios que hablen con sus empleados, con sus gerentes, con sus administradores, porque sí está muy difícil esta situación. Y también un llamado muy enérgico con mucha sagacidad ahí a las tiendas de conveniencia Oxxo, que ponga también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores unos límites, ¿verdad?, de depósitos por día, también en la apertura de las tarjetas llamadas SPIN Oxxo, porque ahí es en donde se están haciendo todos los depósitos. Y si estamos hablando de un municipio en donde toda la semana están haciendo depósitos, imagínate en los 2.500 municipios en el país. Entonces es un llamado también a la ciudadanía y a las tiendas conveniencia Oxxo y Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿El acercamiento con las autoridades ya lo han tenido? Nosotros ya el día de ayer estuvimos en la agencia ministerial, aquí en la Fiscalía, en la zona de Delicias, y estuvimos platicando de ese hecho. Entonces nosotros nos están informando que sí hay muchas denuncias y sobre todo que están tomando cartas en el asunto. Nos enseñaron las incidencias, los índices, el licenciado Ibis Carrasco nos enseñó todas las extorsiones que se están llevando a cabo y sobre todo también los esfuerzos que han hecho ellos en relación a que la gente no caiga en estos tipos de prácticas, de malas prácticas. Ahí la fuga de información también puede ser por parte de la gente que compone la empresa, que trabaja, porque son los datos confidenciales, números de cuentas, algo. De los bancos. La verdad es de que existe los derechos al acceso a la información, ¿verdad? Entonces también ahí yo creo que también alguien está fallando en esa situación porque tienen datos reales de empresas, de empleados, de números de cuenta. Entonces sí es grave esta situación y la ciudadanía tiene que tomar cartas en el asunto. Ya si les empiezan a decir, deposítame, oye, y le estoy hablando por el otro teléfono con tu patrón, creen criterio, la verdad, y sí es un tema muy difícil que estamos nosotros teniendo. Me imagino que habrá investigación también al sector laboral, a la fuerza de empleados de cada empresa que ha caído en esto, ¿no? El empleado tiene que salir la información. Mira, las llamadas son de teléfonos del sur de México, del centro del país. Entonces las investigaciones serán correspondientes por parte de la Fiscalía, pero sí está grave la situación, o sea, sí hay datos muy fidedignos. Entonces el empresario, el ama de casa tiene que tener mucho cuidado en relación dónde tiene, con quién habla, dónde tiene sus inversiones, tener muy bien resguardadas sus claves interbancarias y hablar con los empleados, ¿verdad? Porque también pues pueden llegar a algún tipo de llamadas a los gerentes o administradores que ya lo están haciendo. ¿Son puros números del centro del país? También creo que hay una alada 639 que vimos que se está llevando, pero más que todo son llamadas del centro del país. Todo un éxito, justamente el evento del presupuesto participativo que se realizó el día domingo en el municipio de Mioque. Hubo varias propuestas y sobre todo, la participación de los mioquenses.
El día de ayer dimos a conocer el resultado del presupuesto participativo después de que sesionó el Comité de Participación Ciudadana del municipio de Meoqui, y mencionar que tuvimos a 2.110 meoquenses participando, y de los proyectos ganadores, el primero fue la techumbre de la primaria Héroes de Nacosari, la número 2, mejorando nuestra escuela en la comunidad de la Felipe Ángeles, y el número 3, la rehabilitación del gimnasio municipal Carlos Esteg. Alcaldesa, estas obras hay que recordar que es precisamente con la participación de la gente. Ustedes tienen que escuchar en ese sentido las necesidades. Sí, de hecho lanzamos primero una convocatoria, tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder ingresar los proyectos, y de hecho las mismas personas que ingresaron los proyectos pues se encargaron de hacer publicidad y promoción para que la gente participara. Entonces lo hace un ejercicio sumamente interesante, porque eso promueve que la misma gente se organice a participar. Es la democracia y la inclusión en las obras. Así es, fue bien padre porque como también están participando escuelas, eso ayudó muchísimo, porque hasta los niños estaban emocionados en los proyectos que se ingresaron, y pues son proyectos muy bondadosos y noticias buenas también. Pues esperamos apoyar también algunos otros proyectos más que se ingresaron dentro de la convocatoria, y bueno, pues por ley nosotros tenemos que tener una partida en nuestro presupuesto de egresos anual, una partida para este tipo de acción, pero de igual manera es un ejercicio muy padre, muy interesante, que nosotros lo hacemos también a lo mejor a pequeña escala en las diferentes comunidades, así a mano alzada le preguntamos a la gente cuáles son las necesidades de la comunidad y también cómo la misma comunidad va a participar. ¿No es reconocido incluso a nivel nacional por la participación ciudadana? De hecho, tuvimos el nombramiento como municipio destacado durante el año pasado, en una convocatoria que tuvo el IE, y de igual manera el reconocimiento a nivel nacional por ser el municipio con mejor calificación en la guía consultiva, también del año pasado. Más de 2,000 habitantes de la comunidad del kilómetro 99 se verán beneficiadas, ya que van a contar con un pozo que el día de hoy la gobernadora del estado y nada más el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, hicieron entrega aquí en el municipio de Rosales. La primera es que tenemos que sentirnos bien orgullosos como chihuahuenses, bien orgullosos como vencedores del desierto, por lo que estamos haciendo juntos. No lo está haciendo gobierno del estado, no. Lo estamos haciendo gobierno del estado, gobierno municipal, sociedad civil como la Unión Ganadera, como las unidades de riego, con los alcaldes, todos ustedes lo estamos haciendo juntos, no con un dinero regalado, con el dinero que ustedes nos pagan a través de sus impuestos y que es muy difícil salirlo a ganar todos los días. No les estamos regalando nada, ni nadie les está regalando nada, es dinero de ustedes. Y fíjense que con ese dinero, yo les platicaba hace unos días a la gente allá en Chihuahua Capital, que el estado de Chihuahua, debemos de sentirnos muy orgullosos, porque el estado de Chihuahua, no dicho por nosotros, sino por un organismo que se llama Coneval, que mide los índices de pobreza y de calidad de vida de las personas, dijo que el estado de Chihuahua es el primer estado en el país con infraestructura hidráulica, con infraestructura de agua. Quiere decir que tiene más familias que cuentan con agua potable. Y eso es gracias a que juntos hemos trabajado para hacerlo posible. Se lo debemos al ingeniero Mario Mata, porque él dirige todos los esfuerzos. Debemos de seguirle pidiendo a nuestros gobiernos estos programas y estos apoyos que sí les impacta de forma positiva a nuestras familias. Porque he de confesarles algo, como gobiernos luego nos sentimos muy tentados a decir, ay, pues ¿cómo ves, Miriam? Si les llevamos despensitas a la gente,
¿Cómo ves, alcalde valenciano, si les llevamos un dinerito a nuestra gente? Y ya, con eso cumplimos. Y eso les ayuda, claro. Y eso hay que seguirlo promoviendo, eso lo necesitan ustedes. Pero ¿saben qué? Como guerreros valientes que somos, aspiracionales, porque nosotros nos merecemos mucho más por lo que hemos hecho por nuestro estado desde tantas generaciones. Nos merecemos el agua, nos merecemos la pavimentación, nos merecemos las luminarias, nos merecemos la vivienda, el cuarto extra, porque si nosotros no pudimos tener agua, a ver, este pozo del kilómetro 99, ¿va a beneficiar a cuántas familias, ingeniero Mata? 1,600 personas, que yo les apuesto cuántos años tenían sin agua potable. Siempre. Bueno, pues esas son las cosas que nos merecemos nosotros como chihuahuenses, las cosas que nos cambian la vida y que podemos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque a lo mejor nosotros no tuvimos la oportunidad de tenerlos, pero sí con qué orgullo se los vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, como guerreros que somos chihuahuenses, vamos a pedirles a nuestros gobiernos, sí, que nos den esos apoyos sociales, pero que nos den más porque nos merecemos mucho más. Bueno, pues en primer lugar es una asignatura pendiente, que no se le debe colgar la medalla a nadie más que quien realmente lo hizo, que es la gobernadora del estado, Maru Campos, porque a ella le llevamos la inquietud. Yo estuve aquí hace un año, en el verano estuve aquí, una temperatura extrema, y nos expusieron la necesidad, gracias al presidente Marcial Márquez, gracias a Irene Quintana, la directora ejecutiva del organismo operador de Rosales, y a toda la gente aquí del kilómetro 99 que puso su granito de arena, que pagó sus recibos a tiempo, y con ese dinero y con la Junta Central, y sobre todo, repito, con la buena voluntad de nuestra gobernadora, se está llevando a cabo algo que les debíamos a los habitantes del 99. ¿Cómo va a beneficiar, cómo va a detonar esto? Sabemos que va a traer agua, pero ¿qué beneficios va a traer? No, pues el beneficio es que ahorita hay faltante, hemos tenido faltantes en algunas casas, y pues cuando no hay agua falta todo. Entonces ese va a ser el beneficio principal, va a haber agua, y por bastante tiempo es un pozo que está dando muy buen rendimiento y que esperemos que dure muchos años, y sobre todo que fue con la voluntad de ayudar a los habitantes, no hay otra. El uso hidroagrícola ha ido ganándole mucho al uso doméstico, y tenemos que modernizar el riego en el campo para que no pase estas cosas, ¿no? Que se nos queden poblaciones sin agua. Pásenla bien este 14 de febrero, recuerde, Día del Amor y la Amistad. Que tenga usted una excelente noche de miércoles. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.
Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tienda CRML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes. De marcas 100% originales como Levi's, Jeans, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tienda CRML, te esperamos. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.